Bien chicos, tema de dinámica. ¿Qué vamos a estudiar en esta parte de dinámica? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bien gente, nosotros ya hemos estudiado lo que es cinemática, que vimos el movimiento y no consideramos quién es el responsable de originar el movimiento. Por otro lado, nosotros hemos estudiado lo que es estática, las condiciones de equilibrio a partir del análisis del diagrama de cuerpo libre, donde graficábamos todo lo que son las fuerzas que actuaban en un cuerpo o sistema. Aquí en dinámica, gente, vamos a considerar el movimiento y las causas que lo originan. Por lo tanto, vamos a fusionar ahí. Entonces, aquí estudiamos el movimiento considerando quiénes son quién es el responsable del movimiento, que en realidad son las fuerzas, las interacciones. Y vamos a recordar lo que es la inercia, que es una propiedad que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento a velocidad constante, a menos que alguien altere ese movimiento. Y en forma así práctica, nosotros podemos decir que cómo medimos esa propiedad de la inercia está relacionada a lo que nosotros denominamos masa. Por lo tanto, caramba, si consideramos una piedrita pequeña y una roca enorme, ¿cuál va a tener mayor inercia? O sea, mayor oposición al estado en que se encuentra va a ser, caramba, la piedra enorme, a la roca gigante. Si vas a intentar moverla, va a ser más difícil que mover una piedrita pequeña. Por lo tanto, vamos a relacionar la inercia así a la magnitud física denominada masa. Magnitud escalar, por cierto. Bien, gente, todo lo que vamos a estudiar en dinámica en realidad está basada en esta segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Vamos a considerar por aquí un cuerpo de masa m en la cual está actuando la fuerza F1, F2, F3, bla, 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 hasta Fm. Perfecto. ¿Y qué pasaría si nosotros calculamos la resultante de estos vectores? Recuerden que las fuerzas son magnitudes vectoriales representadas por vectores. Por lo tanto, si calculamos la resultante de estos vectores o la suma de fuerzas y nos da diferente de cero, claro, si calculo la resultante de las fuerzas y me da cero, se cumple con la condición del equilibrio, la primera condición del equilibrio. Oye, pero ¿qué pasaría si la resultante no es cero? Nos da diferente de cero, un valor ahí cualquiera. Oye, si la resultante de las fuerzas es diferente de cero, por lo tanto, esta fuerza resultante va a imprimir una aceleración en el cuerpo. Entonces, este cuerpo va a adquirir esa aceleración debido a esta fuerza resultante. ¿Cuál es la relación que existe entre la fuerza resultante y la aceleración? Aquí tenemos la forma matemática de la segunda ley de Newton. La fuerza resultante, o mejor dicho, la aceleración, es proporcional, donde la proporcionalidad es la masa. La fuerza resultante es proporcional a la aceleración que la imprime. Por lo tanto, ahí la constante de proporcionalidad es la masa de este cuerpo. Y esta es la forma matemática de la segunda ley de Newton. Recordamos, gente, que esa fuerza resultante viene a ser la suma de vectores de F1, F2, F3, bla, 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 hasta Fn. Tantas fuerzas aparezcan ahí actuando sobre el cuerpo. Y esto, claro, diferente de cero. Oye, ¿qué pasaría si esta resultante me da cero? Oye, si la fuerza resultante es cero, cero es igual a la masa por la aceleración va a ser cero. Por lo tanto, o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Recuerden que en el MRU la aceleración ahí no la considerábamos, era cero. Por lo tanto, la velocidad constante. Por lo tanto, está en equilibrio. Bien, recordando la fuerza, la unidad, gente. Recordamos aquí la unidad. La fuerza es igual al producto masa por aceleración. Usando el análisis dimensional, la masa está en kilogramos, la aceleración metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza está en newton. Perfecto. Entonces, cuando un cuerpo están actuando dos fuerzas F1 y F2, la resultante aquí, diferente de cero, viene a imprimir una aceleración en este cuerpo, que esa relación viene dada por la segunda ley de Newton. Por lo tanto, en este capítulo únicamente
la ley que predomina es la segunda ley de Newton. Claro que vamos a usar parte de cinemática, parte de estática, a medida que nosotros vamos resolviendo los problemas. Vamos a dividir la dinámica en dos, para trayectorias que son rectilíneas y para trayectorias que son curvilíneas. Para trayectorias rectilíneas nosotros tenemos la dinámica lineal. Vamos a considerar este cuerpo que sigue una trayectoria rectilínea, se mueve ahí con cierta velocidad debido a esta fuerza resultante diferente de cero. Perfecto, fuerza resultante diferente de cero imprime sobre este cuerpo una aceleración que viene dado por la segunda ley de Newton. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar en la práctica esta segunda ley de Newton? Vamos a pensar en lo siguiente. Hoy esa fuerza resultante lo vamos a interpretar como la suma de fuerzas en módulo a favor del movimiento, o sea, a favor de la velocidad, y yo le voy a restar la suma de fuerzas que se oponen al movimiento en contra de la velocidad. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Y ahora vamos a ver en los problemas. ¿Cómo así, profe, sumatoria de fuerzas a favor menos en contra? Esa es la fuerza resultante. Y para aplicarlo así en forma práctica, gente, lo que vamos a hacer, de nuevo, el diagrama de cuerpo libre, ya estamos acostumbrados a hacer este diagrama de cuerpo libre, considerando, por ejemplo, el plano ahí, X, Y. Nosotros vamos a identificar el eje del movimiento, que en la gráfica es el eje horizontal. Y sobre ese eje del movimiento nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Claro, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre van a haber fuerzas que se van a la derecha, van a haber fuerzas que se van a la izquierda, van a haber fuerzas que suben, que bajan. En el eje del movimiento únicamente, ahí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Perfecto. Y la otra parte es la dinámica circular, la trayectoria circunferencial. Para nuestro caso, circunferencial. Aquí consideramos esta partícula que describe esta trayectoria circunferencial. Por aquí el punto es el centro de esa trayectoria circunferencial. Y por aquí vamos a trazar o vamos a considerar aquí esta partícula en la cual está actuando una fuerza que le vamos a llamar la fuerza centrípeta. ¿Cómo aplicamos la segunda ley de Newton aquí? Simplemente en el eje radial, tal como lo ven en la figura, eje radial que pasa por el centro, que pasa por el radio, eje radial, vamos a considerar aquí la segunda ley de Newton de esta forma. La fuerza centrípeta, fuerza central o radial o normal, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta radial o normal o central. ¿Se acuerdan que en el movimiento circunferencial nosotros vimos esta aceleración centrípeta que puede variar o puede ser constante? Claro, si es constante estamos en un movimiento circunferencial uniforme y si es variada estamos en un movimiento circunferencial uniformemente variado, ¿verdad? Muy bien, gente. La fuerza centrípeta es la fuerza que se dirige hacia el centro. Observa ahí la figura, es la fuerza que se dirige hacia el centro de la trayectoria que sigue la partícula. Ojo, aquí es la trayectoria que sigue la partícula. ¿Cómo se interpreta esta fuerza centrípeta? La vamos a interpretar de esta manera. Las fuerzas que entran al centro de la trayectoria, yo les voy a restar las fuerzas en módulo que salen del centro. Claro, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre van a haber fuerzas entrando, van a haber fuerzas saliendo, para arriba, hacia abajo, en el eje tangencial, pero en el eje radial ahí vamos a aplicar la segunda ley de Newton de esta forma, generalmente en el eje radial. Y este es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración centrípeta tiene dos formulitas, en función de la velocidad tangencial y en función de la velocidad angular. Lo hemos visto en el movimiento circunferencial. ¿Cuáles son los pasos para aplicar la segunda ley de Newton? De nuevo, hacemos el diagrama de cuerpo libre después de trazar el eje tangencial y el eje radial sobre la trayectoria. Ojo, estos ejes tangencial y radial van a ser trazados sobre la trayectoria que sigue la partícula. Por lo tanto, debemos de identificar cuál es la trayectoria que sigue la partícula y sobre esa trayectoria dibujamos los ejes. Perfecto. Después hacemos el diagrama de cuerpo libre y en el eje radial aplicamos la segunda ley de Newton. Alguien se preguntará, profe, ¿y en el eje tangencial podemos también aplicar la segunda ley de Newton? Sí. Y el problema ya te va a sugerir cuándo vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje tangencial. En el eje tangencial va a tener esa forma. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa
por la aceleración en el eje tangencial, aceleración tangencial. Y esta la vamos a aplicar cuando el movimiento sea circunferencial uniformemente variable. Pero cuando es con velocidad constante, un movimiento circunferencial uniforme, entonces simplemente en el eje radial basta aplicar la segunda ley de Newton y ya está. Perfecto. Para ir llegando al final de esta parte teórica, vamos a definir lo que es sistema de referencia. Si bien es cierto, gente, nosotros no hemos hablado nada del sistema de referencia cuando hemos estudiado movimientos o cuando hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. No hemos hablado nada de sistemas de referencia. No hemos dicho, oye, desde qué punto de vista estamos estudiando, estamos analizando. Pero sí, gente, lo hemos asumido como un sistema de referencia inercial, donde todas las leyes de Newton se van a cumplir. Pero aquí ya vamos a dar énfasis a este sistema de referencia. Recuerden que es el lugar del espacio en el cual se sitúa alguien que va a estudiar un fenómeno, no solamente el movimiento, un fenómeno físico en general. Y vamos a definir dos tipos, un sistema de referencia inercial que hemos estado usando sin saberlo, pero ahora ya lo sabemos, sistema de referencia inercial llamado SRI, donde se cumplen todas las leyes de Newton. Por ejemplo, si consideramos estos dos observadores, observador 1, observador 2. Este observador 1 que está en reposo ahí, oye, vea este vagón que se mueve con esta aceleración. Por lo tanto, este observador en reposo es un observador inercial. Entonces vamos a definir el observador inercial o sistema de referencia inercial, aquel que está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica? Que en este observador todas las leyes de Newton se van a cumplir. La primera, la segunda, la tercera, todo se cumple en este sistema de referencia inercial. Perfecto. Y el otro sistema es el sistema de referencia no inercial. Y es aquel sistema acelerado, en la cual, recuerden que el sistema de referencia inercial, este no es acelerado, está en reposo o en MRU, pero el sistema de referencia no inercial ya es un observador que está en un sistema acelerado, en la cual, caramba, le vamos a llamar sistema de referencia no inercial. De nuevo, la misma gráfica. Si el observador que se mueve junto al vagón con esta aceleración, a este sistema o a este observador es llamado observador no inercial, en la cual en este pata que está en el vagón moviéndose con esta aceleración no se cumplen las leyes de Newton, pero para que se cumpla la ley de Newton, las leyes de Newton, nosotros vamos a adicionar una fuerza ficticia, una fuerza que solo existe para este observador no inercial, y esa fuerza ficticia se llama la fuerza inercial. Entonces, para este observador no inercial, va a existir esta fuerza inercial, que en módulo es el producto de la masa del cuerpo por la aceleración que tiene el sistema, que tiene este observador no inercial. ¿Y cómo vamos a dibujar esta fuerza inercial? La vamos a dibujar en contra de la aceleración del sistema, siempre en contra de la aceleración del sistema. ¿Correcto? Entonces, para que se cumplan las leyes de Newton, aparece esta fuerza inercial. Y el ejemplo clásico, así, para entender esta aparición, esta adición de esta fuerza inercial es cuando tú vas en el carro, gente. Cuando tú vas en el carro, en el micro, en el bus, oye, ¿qué pasa cuando el bus comienza a acelerar? Tú te vas hacia atrás por inercia. Nadie te empujó, pero, gente, como tú eres un observador no inercial porque estás experimentando una aceleración, vamos a decir, oye, esta fuerza inercial te empujó hacia atrás. Entonces, por eso sientes la inercia. Oye, va a toda velocidad y frena. Entonces tú te vas hacia adelante como que alguien te empujó. Es la fuerza inercial que solo existe para ti. Para un observador que está afuera, no existe. Perfecto, ahí tenemos sistema de referencia inercial y no inercial. Y por último tenemos las poleas móviles. Vamos a considerar por aquí una polea que se mueve con cierta aceleración. Perfecto, consideramos por aquí el punto 2, el punto 3 y aquí el punto P de polea.
Oye, ¿cuál es la relación que existe entre las aceleraciones de estos puntos? 2, 3 y el punto P o el punto 1 que representa la polea. Simplemente tenemos esta aceleración. La aceleración de la polea o la aceleración 1 aquí que experimenta la polea viene dado por la semisuma de la aceleración del punto 2 y del punto 3. Semisuma, la suma entre 2, ¿verdad? Y ojo, aquí yo estoy enfatizando la naturaleza vectorial de estas aceleraciones magnitudes vectoriales. Por lo tanto, si yo estoy considerando la naturaleza vectorial, necesitamos considerar la orientación de este vector. Claro, sabemos por vectores, si el vector apunta hacia la derecha, positivo, si apunta a la izquierda, negativo. Si apunta hacia arriba, positivo, si apunta hacia abajo, nega, y con todo y signo lo reemplazamos aquí. Ya sabes, si la aceleración me sale un número positivo hacia la derecha, oye, se está moviendo hacia la derecha, si sale negativo, se está moviendo hacia la izquierda. Entonces sabemos interpretar esos signos que vienen de la naturaleza vectorial de estas magnitudes vectoriales. Muy bien, gente, con esto ya definimos aquí lo que es nuestra parte teórica y vamos en la práctica a ver cómo que funciona la segunda ley de Newton y esto de aceleración de poleas, dinámica lineal, circular y todo eso. Problema 1. Un cuerpo de 2 kilogramos, tal como está en la figura, se lanza sobre una superficie horizontal rugosa. Entonces este cuerpo yo lo voy a lanzar sobre esta superficie horizontal rugosa e impacta contra un resorte de constante elástica 4 newton por centímetro. La pregunta es: determine el módulo de la aceleración en el instante en que el resorte está comprimido 3 centímetros y gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, aquí tenemos la gráfica y vamos a hacer un gráfico para ver los instantes posteriores. Hoy aquí es lanzado. A medida que se va moviendo hacia la derecha, llega un punto donde interactúa aquí con el resorte y lo va a comprimir debido a su inercia. Por lo tanto, vamos a pensar que más adelante, el bloque que no lo voy a dibujar, simplemente lo voy a traer de aquí, astutamente, ahí está el bloque, más adelante está en esta posición, y claro, interactuó con el resorte y lo comprimió. ¿Cuánto lo comprimió? Según el problema, ya nos dan esa deformación. Ahí está. Aquí tenemos, vamos a escribir los datos. En primer lugar, la constante es 4, cuidado con las unidades, newton por centímetros. El coeficiente de rozamiento cinético 0.4, la masa es 2 kilogramos. Ahí lo tenemos, 2 kilogramos, y la deformación 3 centímetros. Aquí nuestra deformación, vamos a llamarle delta de x, 3 centímetros. Perfecto. ¿Cómo así, profe, la deformación? Claro, inicialmente estaba por aquí. Uy, se me ha torcido. Inicialmente estaba por aquí, voy a colocarlo de verde. Y cuando interactuó y lo deformó, ¿cuánto? Lo deformó 3 centímetros. Por lo tanto, este pedacito ahí es la deformación que experimenta el resorte. Que aquí delta de x lo hemos llamado 3 centímetros. Muy bien, gente, en ese instante el problema nos está diciendo: determina el módulo de su aceleración. Claro, a medida que se está moviendo, ¿qué pasa con este cuerpo? ¿Qué pasa con la velocidad del cuerpo a medida que se está moviendo? Debido a la fuerza de rozamiento, la velocidad comienza a disminuir. Y cuando llega al resorte va a disminuir aún más. Por lo tanto, este resorte y el piso rugoso van a hacer que el cuerpo comience a desacelerar. Yo quiero saber cuál es el módulo de esa desaceleración. Y claro, si el tiempo sigue corriendo, llega a un punto donde este cuerpo se va a detener completamente. ¿Qué significa? Desacelerar. Por lo tanto, en ese instante queremos saber, oye, ¿cuál es su desaceleración? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuál es esa desaceleración? Muy bien, hemos interpretado el problema. Ahora vamos a analizar. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Para esto, vamos a traer nuestra formulilla, la forma aquí de la segunda ley de Newton. Aquí lo tenemos. Dinámica lineal. ¿Por qué lineal, profe? Porque está describiendo una trayectoria rectilínea. El cuerpo aquí, una trayectoria rectilínea. Por lo tanto,
Esta es la forma de la segunda ley de Newton. Necesitamos saber quiénes son las fuerzas a favor y les vamos a restar las fuerzas que están en contra del movimiento. Y eso es igual a la masa por la aceleración que yo quiero calcular. Muy bien, gente, para eso vamos a colocar aquí nuestros ejes. Vamos a colocar aquí nuestros ejes, a ver qué color. Ahí está. Ahí están nuestros ejes. En el instante ahí donde queremos calcular la aceleración, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Nosotros ya sabemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos el peso. En primer lugar, el peso es el producto de la masa por la gravedad. La masa es 2, gravedad 10, por lo tanto el peso sería 20 newton. Ahí tenemos el peso. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este cuerpo? Tenemos la reacción normal, ¿verdad? La reacción normal, que es perpendicular a la superficie, la fuerza de reacción normal. Ahí la dibujamos. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? Oye, piso rugoso, tenemos la fuerza de fricción que se opone aquí al movimiento. Si el movimiento es hacia la derecha, la fuerza de fricción, ahí está, se opone. Fuerza de fricción. Perfecto. Recordamos que la fuerza de fricción es el producto del mu por la reacción normal. Aquí te dan el mu, que es el mu cinético. ¿Por qué cinético, profesor? Porque el cuerpo está en movimiento. Si el cuerpo estuviera en reposo, sería el estático, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? Aparece la fuerza elástica debido a la compresión, a la deformación de este resorte. Claro, este cuerpo lo deformó hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza elástica se opone a esa deformación. Entonces dibujamos la fuerza elástica en oposición a esa deformación. Hacia la izquierda. Tenemos ahí la fuerza elástica. Y recordamos que la fuerza elástica es el producto de la constante elástica multiplicado por la deformación. Por lo tanto, ahí hemos hecho el diagrama de cuerpo libre. Observen, la fuerza de rozamiento se va a la izquierda, la fuerza elástica también se va a la izquierda, el 20 y la reacción normal están en el eje vertical, están inertes ahí. En el eje vertical no pasa nada, no ocurre movimiento, por lo tanto en el eje vertical se encuentra en equilibrio. Entonces vamos a hacer el análisis paso a paso. Oye, ¿qué pasa en el eje vertical? En el eje vertical no sube ni baja, por lo tanto se encuentra en equilibrio. Se cumple la primera condición del equilibrio que nosotros ya lo hemos estudiado. La sumatoria de fuerzas en el eje vertical es igual a 0. ¿Qué significa? La normal que sube con el peso que bajan se compensa. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso para que se encuentre en equilibrio. Ya tenemos la fuerza normal, la fuerza de reacción normal, perpendicular aquí a la superficie. Oye, pero ¿qué pasa en el eje del movimiento? El eje del movimiento es el eje horizontal. Aquí pasa el movimiento. Por lo tanto, vamos a aplicar en ese eje de movimiento aquí la segunda ley de Newton de esta forma. Sumatoria de fuerzas en el eje del movimiento, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Perfecto. Oye, ¿cómo se interpreta esta sumatoria de fuerzas? Aquí tenemos la interpretación, la suma de fuerzas a favor. Oye, el movimiento es hacia la derecha, ninguna fuerza está a favor del movimiento. Por lo tanto, no tenemos ninguna, colocamos 0, pues. Menos las fuerzas que se oponen. ¿Quién se opone? La fricción y la fuerza elástica van en la izquierda. Se opone al movimiento. Entonces vamos a restarle la suma de fuerzas que se están oponiendo. La fuerza de rozamiento se opone y la fuerza elástica también se opone. Perfecto. Y esto es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Muy bien. Ahí tenemos la aplicación de la segunda ley de Newton. Bueno, aquí tenemos el menos. Tenemos el menos. La fuerza de fricción viene dada por mu cinético. Estamos reemplazando por la reacción normal más la fuerza elástica K veces la deformación. Y esto es igual a la masa que vale 2, el problema ya te lo da, 2 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es lo que yo quiero calcular. Y ojo, me piden el módulo de esta aceleración. Muy bien, seguimos. El menos aparece ahí adelante. El menos significa que está desacelerando, ¿verdad? ¿Cuánto es el mu cinético? Vamos a reemplazar aquí, 0.4, multiplicado por la reacción normal, que ya lo hemos calculado aquí arriba, 20, más la constante elástica que vale 4. Ojo con las unidades, gente. Newton por centímetros.
Voy a escribir las unidades aquí explícitamente, perdón, multiplicado por el delta de x, que es 3 centímetros. Perfecto. Y este es igual a 2 veces la aceleración. Muy bien. Oye, ¿qué pasaría si la constante aquí de elasticidad o la constante elástica hubiera sido Newton por centímetros y la deformación, perdón, Newton por metro y la deformación en centímetros? Esta deformación deberías llevarlo a metros. Pero como aquí está en centímetros, ningún problema, podemos simplificarlo y nos queda la fuerza en Newton. Por lo tanto, ahí no nos preocupamos con las unidades. Muy bien. Vamos a hacer un 2 por 3, la parte matemática. 0.4 por 20 es 8. 0.4 por 2, 8. 0.1 por 10, 1 por 8, 8. Más 4 por 3 es 12. Y esto es igual a el doble de la aceleración. Aquí tenemos 20, el 2 pasa a dividir al 20, se convierte en menos 10, unidad de la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Observa que el signo negativo, ¿qué significa? Ya les dije, que es la aceleración, estás en contra, se opone, va hacia la izquierda, por lo tanto es un movimiento desacelerado. Como nos piden el módulo, sácale el módulo a este vector. En forma vectorial, oye, la aceleración sería un vector que se va a la izquierda y mide 10. Como yo quiero el módulo, ¿cuánto mide? El módulo, recuerden gente, el módulo es la longitud del vector, lo que mide la flechita. El módulo sería 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, voy a especificarlo aquí. Por lo tanto, aquí en nuestro módulo sería 10 metros por segundo al cuadrado hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí tenemos el módulo de la aceleración. Muy bien, gente. Comentarios. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, seguimos entonces, seguimos. Ahí están los problemillas, bien bonito. Problema 2, agárrate. Calcular la velocidad angular del anillo de masa m, que gira en torno al eje mostrado. Aquí tenemos el eje vertical y gira con una cierta velocidad angular que yo no sé, voy a calcular. El anillo está sujeto por un cable inextensible y tenemos este cable que es uno solo, sale de este punto alto y llega por aquí un punto más o menos de esa altura. Y la gravedad, bueno, 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a calcular cuánto es la velocidad angular para que se mantenga ahí girando en esa posición. Muy bien, déjame exagerar la figura y vamos a hacer el análisis juntos. Ahí está, exagerando un poco. Muy bien. En primer lugar, gente, vamos a dibujar la trayectoria que tiene este anillo. Vamos a dibujar la trayectoria aquí del anillo. Recuerda que el anillo es el que tiene el movimiento circunferencial debido a la rotación de este eje. Muy bien, para hacer esto, déjame traer aquí un círculo para dibujar la trayectoria, para imaginarnos ahí la trayectoria. Uy. Ok, ahí tenemos más o menos la trayectoria que sigue este anillo. Ahí está, más o menos. Perfecto, ahí tenemos la trayectoria, gente. Sobre esta trayectoria, por aquí tenemos el centro de la trayectoria, claro, punto O. Sobre esta trayectoria, en dinámica circular, vamos a trazar los ejes tangencial y el eje radial y aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial de esta forma. Por lo tanto, voy a llevar esta forma de la segunda ley de Newton y lo voy a colocar por aquí. Dinámica circular. Muy bien, el eje radial y el eje tangencial ahí sobre la partícula. Entonces dibujamos el eje tangencial. A ver, ¿dónde estaría el eje tangencial? Ahí está. ¿Tangente qué? Tangente a la trayectoria de la partícula, o aquí del anillo. Y el eje radial, el que pasa por el centro. Muy bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Por aquí tenemos el peso de este anillo. Yo no sé cuánto es la masa. Aquí nos dice simplemente que la masa es m. Por lo tanto, el peso sería el producto masa por gravedad. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este anillo? Oye, aquí hay una cuerda que abraza el anillo y pasa por aquí, ¿verdad? Por lo tanto, van a aparecer las tensiones.
Muy bien, misma cuerda, misma tensión. Por lo tanto, hacemos el corte imaginario y vamos a dibujar las tensiones salientes del cuerpo que estamos analizando. Ahí tenemos una tensión y por aquí está la otra. Recuerden que está la otra tensión. Misma cuerda, ya sabes, misma tensión. Misma cuerda, misma tensión. Perfecto. Las tensiones van a ser iguales. Por lo tanto, vamos a llamarle simplemente T de tensión y también por aquí T de tensión. Muy bien. Este sería nuestro radio o el radio de la trayectoria. Vamos a llamarle R mayúscula. Este sería el radio de la trayectoria. ¿Cuánto mide ese radio? Vamos a necesitar saber el valor. ¿Correcto? ¿Cuánto mide este radio? Observa el triángulo rectángulo ahí que he formado. Oye, la hipotenusa es 6. Yo quiero saber el cateto opuesto. ¿Cuánto sería el radio? A ver, al ojo, alguien que me lo diga. Usa el ángulo de 37. 37 es 3K, 5K, ¿verdad? La hipotenusa es 5K. 5K igual a 6M. K sería 6 quintos. Estoy haciendo esto rápido, gente, porque ustedes ya, me imagino, a estas alturas del campeonato ya lo dominan. Si no lo dominan, vamos a hacerlo rápido aquí. Sería 5L. Estoy usando L ya. L. Donde L sería 6 quintos, ¿verdad? 6 sobre 5. ¿Correcto? Pero el cateto opuesto, 12 quintos, ¿verdad? 1,2. Vamos a dejarlo en fracción. En fracción, ya lo dijeron por ahí, gracias. 12 quintos sería el radio aquí. Por lo tanto, aquí... perdón. Perdón, gente. A ver, de nuevo. 3L, ese es 5L. L 6 quintos por 3 sería 18 quintos. Por lo tanto, aquí sería 18. Vamos a dejarlo ahí de metros. ¿Correcto, gente? A ver de nuevo. 3L, el 37. Aquí la hipotenusa es 5L igual a 6. L sería 6 quintos. 6 quintos por 3. 3 por 6, 18 quintos. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos el radio de la trayectoria. Voy a borrar esto porque ya lo hemos usado. Ahí está. Muy bien, radio de la trayectoria. Oye, para aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial, yo necesito que las fuerzas estén en el eje radial. Y ahí en la gráfica no hay ninguna. Por lo tanto, vamos a descomponer aquí las tensiones. Y astutamente voy a aprovecharme de este 37 y 53, la proporción 3K, 5K y 4K. Por lo tanto, esta tensión vamos a llamarle 5K, pues, aprovechándonos. ¿Cómo, profe? ¿Aprovechándonos? Sí, gente, hay que aprovecharnos. Astutamente a esta tensión, como es la misma, vamos a llamarle 5K y vamos a descomponerla. Vamos a hallar las componentes de esta tensión para ambas cuerdas. Bueno, en la misma cuerda para ambas. Oye, voy a descomponer esta tensión aquí con este ángulo que sería 37, ¿verdad? Voy a colocarlo aquí, 53, 90, por aquí sería 37. Y todo sería 53, ¿verdad? Ahí está. Esta primera tensión voy a descomponerla. Entonces tendríamos una componente en el eje radial. Ahí está. Y la otra componente en el eje tangencial. Perfecto. Como la hipotenusa es 5K, a 37 se le opone el 3K, esa componente que es paralela aquí al eje tangencial. Y la componente aquí horizontal sería el 4K. Por lo tanto, ya voy a escribir aquí. Este es 4K. Y esta otra componente, 3K. Una vez descompuesto el vector, nos olvidamos de él, ya no existe más. La otra tensión también lo vamos a descomponer. Una componente en el eje radial y la otra componente en el eje tangencial. ¿Cuánto mide cada componente? Oye, 53 y aquí la hipotenusa es 5K. 53 se le opone el 4K. Por lo tanto, esa componente vertical sería el 4K y la otra sería el 3K. Descompuesto el vector, nos olvidamos de él, ya no existe más. Una vez descompuestos los vectores, oye, tenemos 4K y 3K, ambas que se dirigen hacia el centro, que entran. El otro 3K y el 4K están en el eje tangencial. Por lo tanto, vamos a analizar en ambos ejes qué es lo que está pasando. Oye, en el eje tangencial,
en el eje tangencial, en el eje vertical aquí, la trayectoria de este anillo es horizontal en todo momento. El anillo no sube ni baja, por lo tanto se encuentra en equilibrio. Sumatoria de fuerzas ahí en la vertical debe ser igual a 0. Las fuerzas que suben, 4K más 3K, son iguales a las que bajan, igual al peso. Por lo tanto, aquí ya lo hacemos directo. 7K que suben es igual al peso que baja. Perfecto. Si gustas, vamos a despejar aquí lo que es el valor de K. No sé cuánto es K, tampoco nos interesa. Por lo tanto, vamos a expresarlo ahí en función del peso. Perfecto. Ahora vamos a analizar el eje radial. En el eje radial vamos a aplicar la segunda ley de Newton que tiene esta forma. Por lo tanto, ahí traemos esta en el eje radial, esta forma. Eje radial. Ahí está. En el eje radial aplicamos la segunda ley. Sumatoria de fuerzas centrales, las fuerzas que entran. Entra 4K y entra 3K, menos las que salen, no hay ninguna que sale. Por lo tanto, 4K que entra, más 3K que también entra, menos ninguna sale, 0. Va a ser igual a la masa del cuerpo, que es M, por la aceleración centrípeta, o radial, o normal, o central. Muy bien, suma con los dedos, sería 7K. Es igual a la masa. Oye, me piden la velocidad angular. Recordamos que la aceleración centrípeta tiene dos formulitas. En función de la velocidad angular por el radio o en función de la velocidad tangencial entre el radio. A nosotros nos conviene usar en función de la velocidad angular porque es la velocidad angular que nos piden calcular. Por lo tanto, no lo escribo de nuevo, simplemente ahí, control C, control V. Aceleración centrípeta, velocidad angular al cuadrado por el radio. Muy bien. Oye, 7K es igual al peso. Por lo tanto, vamos a reemplazar 7K es igual al peso. Ahí lo tenemos. Y este es igual a la masa por la velocidad angular elevado al cuadrado multiplicado por el radio. Oye, el radio es 18 quintos, ¿correcto? Se van las masas, el radio pasaría a dividir a G. Y el cuadrado pasa como raíz, por lo tanto ahí tenemos nuestra velocidad angular. Vamos a reemplazar para ver cuánto sería nuestra velocidad angular. Sería la raíz cuadrada de G, que vale 10. Y esto dividido entre el radio, que es 18 quintos. 18 sobre 5. Todo dentro de la raíz. Muy bien, a ver, ayúdame a hacer el cálculo. ¿Cuánto sería aquí la raíz cuadrada de toda esta gente? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Mitad de 10 es 5. Mitad de 18 es 9. 5 por 5, 25. Sácale la raíz cuadrada, te queda 5 arriba. Raíz cuadrada de 9 que está abajo es 3. Por lo tanto, la velocidad angular sería 5 tercios radianes por segundo. Perfecto. Ahí tenemos nuestra velocidad angular. Muy bien, gente. Observen que estoy haciendo con todo el lujo de detalle aquí. La parte matemática ya, pues estamos haciéndolo súper rápido. ¿Comentarios, chicos? Ok, seguimos entonces, seguimos. Problema 3. Un bloque fue lanzado sobre una superficie horizontal rugosa. ¿Ok? Ahí tenemos el coeficiente de rozamiento, 0.4, y se detiene, según el problema, luego de recorrer 6 segundos. ¿Cuánto recorrió hasta 2 segundos antes de detenerse? Ojo con la pregunta, no te están pidiendo cuánto recorrió en los 2 segundos antes de detenerse. Nos piden cuánto recorrió hasta 2 segundos antes de detenerse. Cuidado ahí con la pregunta. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, vamos a imaginarnos aquí la situación de este problema. Dibujamos esta trayectoria. Tenemos un bloque que lo vamos a lanzar en forma horizontal. Vamos a dibujar nuestro bloque. Ahí está. Este bloque lanzado, bueno, vamos a colocar aquí la masa M. No nos piden, no nos interesa tampoco. Por lo tanto, vamos a expresarlo ahí con masa M. Lanzado sobre esta superficie que es rugosa. Por aquí colocamos el coeficiente
de rozamiento 0.4 aquí el coeficiente de rozamiento cinético. Y después de recorrer 6 segundos se detiene. Claro, oye, después de recorrer 6 segundos, el tiempo que pasó, 6 segundos. 6 segundos. Oye, si se detiene al final ya sabes que su velocidad es 0, ¿verdad? Por lo tanto ahí, oye, se detiene, la velocidad final, 0. Correcto. Estamos dibujando aquí la situación del problema. Velocidad final aquí, 0, se detiene completamente. Muy bien. Oye, 2 segundos antes, ¿cuánto recorrió? Esa es nuestra pregunta. Esa es nuestra pregunta. Muy bien, gente. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos que la trayectoria aquí es una línea recta horizontal. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y vamos a aplicar la segunda ley de Newton, porque dado que este cuerpo está en movimiento en esta superficie rugosa y al final se detiene, esta superficie rugosa le causa una desaceleración. ¿Cuánto es esa desaceleración? Vamos a calcular. ¿Cuánto vale? Muy bien. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Por aquí tenemos el peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza aparece? La reacción normal, perpendicular a la superficie. Ahí está. Y la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Fuerza de fricción. Perfecto. Recordamos que la fuerza de fricción es el producto de mu por la normal. Muy bien. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. En el eje vertical no existe movimiento, por lo tanto está en equilibrio. En el eje vertical, vamos a escribirlo por aquí, en el eje vertical, el eje Y, se encuentra en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical es igual a 0. Significa que la normal que sube y el peso que baja son iguales. Por lo tanto ya voy a escribirlo directamente. La normal se compensa con el peso que baja, está en equilibrio. Y en el eje horizontal, el eje X, ocurre el movimiento. La segunda ley de Newton va a ser aplicada en ese eje. Por lo tanto, vamos a decir, oye, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahí está, segunda ley de Newton en el eje horizontal. ¿Cómo se interpreta esto? De nuevo, fuerzas a favor menos en contra. No hay ninguna que lo empuja a favor. La fuerza de fricción está en contra. Por tanto, aquí sería un 0 menos la fuerza de fricción. ¿0 por qué, profesor? Porque no hay ninguna que empuja. Así como lo ves en el diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí la fuerza de fricción se opone. Fuerza de fricción. Igual a la masa por la aceleración. Ahí te puedes dar cuenta que la aceleración tiene un signo negativo. ¿Qué significa? Que el cuerpo está desacelerando. Un movimiento desacelerado o retardado, ¿verdad? Correcto, vamos a reemplazar aquí. Oye, la fuerza de fricción es mu por la normal. Mu por la normal, que es igual al peso. Y este es igual a la masa por la aceleración que yo quiero calcular. Se van las masas, por lo tanto la aceleración que experimenta este cuerpo es el producto de mu por g. Mu g. En módulo simplemente sería el producto mu g. Muy bien, gente. Y esto es un resultado extraordinario porque en algunos problemas que aparezca la misma situación, la aceleración viene dado por esta relación. El producto simplemente de mu por la gravedad. Al hacer el producto, vamos a calcular cuánto es esa desaceleración. ¿Cuánto es esa desaceleración? A ver, hacemos el producto entonces. Voy a escribir esto. A ver, este resultado que es extraordinario. Voy a ponerlo por aquí. Perfecto. Oye, por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería el módulo aquí de la aceleración? O, mejor dicho, desaceleración que experimenta este cuerpo. Sería el producto mu 0.4 por la gravedad que vale 10. 0.4 por 10 nos da 4 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos la desaceleración que experimenta este cuerpo. ¿Nos piden esa desaceleración? No. Oye, nos piden hasta 2 segundos antes cuánto recorrió. Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, gente. Entonces, una vez
calculado la aceleración con el dato del tiempo y la velocidad final, que es 0, ahora vamos a usar lo que hemos aprendido en cinemática. ¿Como profe en cinemática? Claro, gente. A ver, de nuevo, hacemos el gráfico por aquí. Tenemos la misma situación. Traemos nuestro bloque. Vamos a traer nuestro bloque. Ahora piensa en términos de cinemática. ¿Ok? Aquí fue lanzado. ¿Nos piden la velocidad inicial? No. ¿Nos piden velocidad final? Tampoco, pero sabemos que es 0. Aquí nuestra velocidad final es 0. Se detiene, ¿verdad? Y todo el movimiento demoró 6 segundos, ¿correcto? La desaceleración lo acabamos de calcular, que vale 4 metros por segundo al cuadrado. Está desacelerando. Ahora piensa en términos de cinemática, puramente cinemática, gente. ¿Ok? Oye, voy a expresar aquí los 2 segundos antes que se detenga. Oye, 2 segundos antes, aquí serían los 2 segundos antes. Todo es 6. Por lo tanto, aquí tendríamos 4 segundos, ¿verdad? 4 segundos. Todo es 6. ¿Correcto? Todo es 6. La pregunta es, ¿cuánto recorrió hasta 2 segundos antes? Oye, estos son los 2 segundos antes. ¿Cuánto recorrió hasta 2 segundos antes? Te piden toda esta distancia que recorre en los 4 segundos. ¿Cómo calculamos esa distancia que recorre en los 4 segundos aquí? En este intervalo yo únicamente conozco la aceleración. No conozco la velocidad inicial con que fue lanzado. No conozco la velocidad en este punto, 2 segundos antes. No conozco nada. Pero gente, astutamente, oye, 2 segundos, estos 4 segundos, astutamente, yo lo voy a dividir aquí en 2 intervalos de 2 segundos cada uno. Entonces voy a hacer lo siguiente. Astutamente voy a hacer lo siguiente, gente. Por aquí es 2 segundos. Por aquí 2 segundos. Y estos son los 2 segundos últimos. 2 segundos y 2 segundos. ¿Por qué hace eso, profesor? Gente, porque aquí, astutamente, yo voy a usar los números de Galileo. ¿Qué, profe? Los números de Galileo. Para simplificar aquí la solución de nuestro problema. ¿Qué nos dicen los números de Galileo? Gente, para iguales intervalos de tiempo, las distancias son proporcionales a los números impares. Números impares. Oye, para iguales intervalos de tiempo, las distancias son proporcionales a los números impares. Por lo tanto, si aquí yo le pongo K, el próximo número impar, ya sabes cuál es, 3K. Y aquí sería 5K. Y si nosotros seguimos por aquí, sería el 7K, 9K y así sucesivamente. Para iguales intervalos de tiempo aquí que estamos considerando, las distancias que recorren o espacios son proporcionales a los números impares. Eso es lo que tenemos. Muy bien, gente. Muy bien. Entonces, basta calcular el valor de K. Basta calcular aquí el valor de K. Oye, y la distancia que nos están pidiendo son todo esto. Es todo esto. O sea, 8K. Calculo el valor de K, lo multiplico por 8 y ya está. Por lo tanto, nuestro problema se reduce a calcular el valor de K. ¿Cómo calculamos el valor de K? Muy bien, esa es nuestra pregunta. ¿Cómo calculamos el valor de K? Concéntrate aquí en este último intervalo de 2 segundos. Concéntrate aquí, únicamente ahí. Gente, interpretación física de la aceleración. ¿Se acuerdan que en la gravedad? ¿Se acuerdan que cuando es 10 metros por segundo al cuadrado es una aceleración? Cada segundo la velocidad cambia 10 metros por segundo al cuadrado. Oye, ¿qué pasaría si en vez de 10 te pongo 4? En cada segundo, ¿cuánto va a cambiar la velocidad? 4 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, vamos a usar aquí astutamente significado, aquí, interpretación física de la gravedad. ¿Qué significa esto, profesor? Que 4 metros por segundo está cambiando en cada segundo. Oye, si en un segundo cambia 4, en 2 segundos, ¿cuánto va a cambiar? Una reglita y de 3. A ver, gente, piensa ahí conmigo. En un segundo cambia 4, profe. En 2 segundos, ¿cuánto cambia? ¿Sería el doble, sí o no? 8 segundos. Por lo tanto, oye, 2 segundos antes, ¿qué velocidad tenía aquí? 8.
8 metros por segundo. Por lo tanto, en este último intervalo, oye, yo tengo velocidad inicial, final, y yo quiero hallar esta distancia. Vamos a calcular aquí esta distancia usando nuestra formulita de cinemática. ¿Se acuerdan? Velocidad inicial, final, sobre 2 multiplicado por el intervalo de tiempo. Y ahí vamos a calcular el valor de K. Inicial aquí es 8, final es 0, dividido entre 2 por el intervalo de tiempo que vale 2. Por lo tanto, K vale 2. Perdón, K vale 8. Oye, si K vale 8 metros, ¿cuánto sería la distancia que nos piden? Por 8, 64. Exactamente. Metros. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Profesor, ¿por qué aquí es 8? Gente, está desacelerando. Por lo tanto, la velocidad va a disminuir cada segundo. Oye, en un segundo disminuye 4. 2 segundos que pasaron, ¿cuánto va a disminuir? 8. Si por lo tanto aquí tiene una velocidad de 8, pasaron 2 segundos. Oye, pasa un segundo, disminuye 4. Pasa otro segundo, va a disminuir 4 más y se convierte en 0. Por lo tanto, 2 segundos antes es 8. Para que se cumpla ahí la desaceleración. Muy bien, gente. ¿A ustedes les ha parecido este mensaje? Oye, su llamada terminará en 3 minutos. Infelizmente, ¿verdad? Comentario desde aquí. Observen que este problemita envolvió tanto la parte de dinámica como la parte de cinemática que ya hemos estudiado. Por eso es que nosotros decimos en dinámica estudiamos las causas que originan y el movimiento y las causas que lo originan, ambos, tanto cinemática como aquí las fuerzas, las causas que originan los movimientos. Bien, gente, entonces vamos a pasar para el siguiente problema, si no hubiera comentarios. Ya vamos a ir un poquito más rápido. A ver, gente, para el instante que se muestra sobre la esfera de 3 kilogramos. Ahí tenemos una esferita de 3 kilogramos y en ese instante el aire ejerce una fuerza de resistencia de módulo 12 newton. Entonces esta pelotita, esta esferita, está experimentando una resistencia de 12 newton. Si el dinamómetro indica 48 newton, aquí el dinamómetro está indicando 48 newton, como está en la tensión, como está en la cuerda, bueno, ya lo dije, va a marcar aquí la tensión. Oye, ¿cuál es el módulo de la fuerza centrípeta y la fuerza tangencial? Gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, déjame exagerar esta gráfica. Queremos saber cuál es la fuerza centrípeta y cuál es la fuerza tangencial. Déjame exagerar aquí la figura y yo voy a dibujar aquí la trayectoria de esta pelotita. Ok, déjenme usar esta maquinita bien bacán. Observen lo que voy a hacer. Ahí está. Ahí tenemos la trayectoria que sigue esta pelotita. Bueno, ya no me sirve esto. Muy bien. Hemos dibujado la trayectoria que sigue esta pelotita. Sobre esta trayectoria vamos a dibujar los ejes radiales y tangencial. A ver, por aquí tendríamos el eje radial, el que pasa por el centro obviamente, y por aquí el eje tangencial. Ya sabes que el radio y la tangente forman 90 grados, son perpendiculares. Por lo tanto, eso ahí ustedes ya lo van a... Bueno, si no, nunca lo han aprendido en geometría ahí, cuando estudien circunferencia o el radio y tangente, siempre son perpendiculares. Perfecto, eje radial y tangencial. Sobre este eje vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. Vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. Pero antes, por aquí, déjame colocar estas líneas para dar la impresión que esta pelotita tiene ese sentido de movimiento. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta pelotita. Por aquí tenemos el peso. Oye, el peso, si sumases 3, gravedad 10, el peso sería el producto masa por gravedad. 30, 3 por 10, 30. Perfecto. ¿Qué más? Otra fuerza. Córtala imaginariamente, la tensión saliente del cuerpo. Ahí está. Y el problema ya te dice cuánto es, 48. Por lo tanto, ya colocamos ahí directamente 48 newton. ¿Qué otra fuerza está experimentando esta pelotita?
Esta pelotita está experimentando una fuerza de resistencia a su movimiento, que es la resistencia del aire, que es 12 newton. Y como es una resistencia, una oposición al movimiento, observa ahí, si la pelotita tiene ese sentido de movimiento, la resistencia, o sea, esta fuerza debido a la resistencia del aire, se encuentra en oposición a ese movimiento. Por lo tanto, se encontraría aquí en el eje tangencial. Claro, aquí en ese instante el movimiento se orienta en el eje tangencial. En oposición a ese movimiento tenemos la fuerza de la resistencia del aire. 12 newton. Muy bien, ahí hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de esta pelotita. ¿Habrá otra fuerza que actúa? Ya no. Muy bien, gente. Queremos saber cuál es la fuerza centrípeta y cuál es la fuerza tangencial. Eso es lo que nos piden calcular. Bueno, como el peso no está en ningún eje, vamos a descomponerlo. Este ángulo sería 37, ¿verdad? Paralelos, secante. ¿Correcto? Este ángulo es igual a ese ángulo. Perfecto. Sí. No, porque aquí no está en equilibrio. Si estuviera en equilibrio, ahí sí. Ahí sí un triangulado, tres vectores, y ya está. Pero aquí no está en equilibrio. Aquí está experimentando fuerzas que le imprimen una aceleración diferente de ser. Y son justamente esas fuerzas que nos piden calcular. La fuerza centrípeta y la fuerza tangencial. Eso es lo que nos piden calcular. Muy bien, gente, descomponemos el peso. Como les dije, vamos a descomponer el peso. A ver, por aquí tendríamos una componente en el eje radial y en el eje tangencial. A ver, ayúdame, gente, ayúdame. Ustedes ya son capos haciendo la descomposición de vectores. Ahí tenemos las dos componentes. ¿Cuánto mide cada componente? 37, bueno, en 3K, el 5K la hipotenusa, a ver, te ayudo ahí, y la otra es 4K. A ver, 5K igual a 30, acá sería 6, ¿verdad? Por lo tanto, esta componente sería 6 por 4, 24, y la otra 3 por 6, 18. 18 y 24. Por lo tanto, ya vamos a escribir aquí. Este sería, uy, ese 1 está un poco raro. 18 newton. Y por aquí, 24 newton. Descompuesto el peso, ya nos olvidamos de él, ya no existe más en tu vida. Perfecto. Ahora sí tenemos fuerzas en el eje radial y en el eje tangencial. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje tangencial y también en el eje radial, en ambos ejes. ¿Por qué en ambos, profesor? Porque tenemos fuerzas en ambos ejes, tanto en el eje tangencial como en el eje radial. A ver, empezamos en el eje radial. En el eje radial, sabemos ya la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas tangenciales o simplemente la fuerza centrípeta. Me estoy emocionando aquí. Sumatoria de fuerzas centrípetas que se define, o simplemente la fuerza centrípeta total, que se define como las fuerzas que entran al centro, aquí está el centro de la trayectoria, menos las que salen del centro. Aquí tenemos que 24 está saliendo del centro, 48 entra al centro. Por lo tanto, esta fuerza centrípeta sería 48 que entra al centro, menos 24 que sale del centro. Resta, nos sale 24 newton. Ahí tenemos la fuerza centrípeta. Perfecto. Oye, ¿y qué pasa en el eje tangencial? También tenemos fuerzas en el eje tangencial. Observa, 18 por aquí y 12 en oposición. ¿Cuánto sería la resultante ahí de esa fuerza en el eje tangencial? O mejor dicho, la fuerza tangencial o la sumatoria de fuerzas en el eje tangencial. Ese también nos piden calcular. A ver, 18 que está a favor, yo le voy a restar la que se opone, 12. Y esto nos da 6 newton. Y ya está. Resuelto el problema. 24 que es la fuerza centrípeta y 6 que es la fuerza tangencial.
Gente, ¿qué pasaría si me piden la aceleración centrípeta y aceleración tangencial? Oye, ¿conozco la fuerza centrípeta? Sí conozco. Segunda ley de Newton, masa por la aceleración centrípeta. Oye, este es 24. Lo acabo de calcular. La masa del es 3, la masa de la esferita 3, por la aceleración centrípeta. Si el problema te pide cuál es la aceleración centrípeta, aquí la podemos calcular, 8 metros por segundo al cuadrado. Gráficamente es la aceleración que se va hacia el centro de la trayectoria. Gráficamente. Ahí está. Hacia el centro de la trayectoria. Aceleración centrípeta. Ahí lo tenemos. 8 metros por segundo al cuadrado. Oye, si te piden la aceleración tangencial en este problema, de nuevo, segunda ley de Newton, ahora en el eje tangencial. Entonces vamos a decir así, oye, sumatoria o fuerza tangencial, con otro color, la fuerza tangencial aquí, va a ser igual a la masa, ahora por la aceleración tangencial. Esta fuerza tangencial ya la tenemos, la masa sigue siendo 3, y la aceleración tangencial, yo quiero calcular. ¿Cuál es la aceleración tangencial? El 3 pasa a dividir, sería 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahí yo tengo la aceleración tangencial. Si me pidieran, oye, ¿cuál es la aceleración total? Bueno, gráficamente, déjame colocar aquí la aceleración tangencial. Por aquí tenemos tangente, obviamente. Aceleración tangencial. Aceleración tangencial. Oye, si me piden el problema, ¿cuál sería la aceleración de este cuerpo que experimenta? Sería la resultante de estos dos vectores que son perpendiculares. La aceleración total o simplemente aceleración sería la resultante. Por Pitágoras, 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esta es una yapa, gente. Yo sé que el problema no te está pidiendo eso, pero es una yapa ahí. Metros por segundo al cuadrado. Entonces, si te pidieran la aceleración centrípeta, ya sabes. La aceleración tangencial, ya sabes cómo calcularla. Si te piden la aceleración, o simplemente, o aceleración total, o simplemente aceleración, por Pitágoras ahí, con esos vectores. Muy bien, gente, es una yapa. El problema se acaba hasta aquí. Pero esto ya es una yapa por si te pidieran esas cosillas. Muy bien, gente, comentarios. Comentarios. Todo esto se está poniendo interesante y aún se va a poner más interesante cuando estudiamos ahí el tema de energía mecánica, donde todo lo que hemos aprendido en dinámica también va a ser aplicado. Seguimos entonces. Problema 5, agárrate. Problema 5. Un objeto de 6 kilogramos, es el objeto, se encuentra en reposo sobre el piso y luego se le aplica una fuerza vertical constante de módulo 72. Oye, la fuerza vertical que lo va a elevar. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que se encuentra a 9 metros del piso? A ver, ¿cómo te lo imaginas? A ver, por aquí tenemos este cuerpo de 6 kilogramos, un objeto ahí de 6 kilogramos. Oye, 6 kilogramos. Está en reposo ahí, o sea, su velocidad aquí está en reposo, velocidad inicial, vamos a decir así, es 0. Está en reposo, velocidad 0. Y vamos a aplicarle una fuerza vertical constante de módulo 72 newton que lo eleva. Por lo tanto, esa fuerza vertical va a hacer que este cuerpo comience a elevarse hacia arriba, obviamente. Esta fuerza de módulo 72 newton. Perfecto. Lo eleva. La pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que se encuentra a 9 metros del piso? ¿Qué significa eso, profesor? Claro, este cuerpo va a comenzar a moverse hacia arriba hasta que en un determinado instante está a 9 metros del piso. Entonces vamos a colocar esa distancia, 9 metros del piso. Vamos a llamarle esa distancia de 9 metros del piso. Y el cuerpo está por aquí arriba. Vamos a llevar este cuerpo arriba. Llévalo, profe. Ahí está. Debido a la fuerza que está experimentando, tenemos el cuerpo arriba. Ahí. Queremos saber cuál es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que pasó? Obviamente la fuerza sigue siendo la misma porque es constante, nos dice el problema. Ahí tenemos esa fuerza. ¿Cuánto tiempo pasó? Esa es nuestra pregunta. Lo que nos interesa aquí es saber el intervalo
de tiempo. ¿Cuál es el intervalo de tiempo que pasó para que se encuentre a 9 metros del piso? Esa es nuestra incógnita. Muy bien, gente. Este cuerpo experimenta esta fuerza y claro, debido a esta fuerza constante, este cuerpo va a comenzar a acelerar hacia arriba. ¿Cuánto vale esa aceleración? Vamos a calcularlo con la segunda ley de Newton. Ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué calcula la aceleración? Gente, piensa conmigo en forma de cinemática. Piensa conmigo en forma cinemática. Cinemáticamente, oye, este cuerpo parte del reposo, recorre esta distancia de 9 metros y claro, con una cierta aceleración yo quiero saber el tiempo. Si pensamos en forma de cinemática o por cinemática, cinemática, observa, vamos directo a la pregunta. Por cinemática, tenemos la distancia que recorre, la velocidad inicial es 0, la aceleración ya vamos a calcularlo de aquí en un momento, y el tiempo. Con estos datos de distancia, velocidad inicial, tiempo y aceleración, por cinemática recordamos esta formulita. Velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Recordamos esa formulita. Oye, la distancia 9 metros. Va a recorrer 9 metros. La velocidad inicial es 0. Con ese tiempo se va. Este término se hace 0. La aceleración, no sé, sobre 2, por el tiempo que yo quiero calcular elevado al cuadrado. Oye, para calcular el tiempo, ¿qué necesito? La aceleración. Calculo la aceleración, lo reemplazo aquí y ya está el tiempo. Por eso es que vamos a calcular la aceleración aquí. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya tenemos la fuerza 72 Newton que lo jala hacia arriba. Por aquí tenemos el peso de este cuerpo. La masa es 6, gravedad 10. El peso sería 60 Newton. Ahora pensemos en forma de dinámica y aplicamos la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton en el eje, ahora vertical, es el eje del movimiento, sumatorio de fuerzas. Va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo se interpreta esto? Fuerzas a favor del movimiento. Oye, el movimiento es hacia arriba. ¿Quién va a favor? 72. Ya a esto yo le voy a restar las fuerzas que se oponen. ¿Quién se opone? El peso. Menos 60. Y esto es igual a la masa del cuerpo, que vale 6, multiplicado por la aceleración que yo quiero calcular. Por lo tanto, a ver en la mente, ¿cuánto sería la aceleración? Observa ahí, 72 menos 60 dividido entre 6. A ver, ayúdame, gente, ayúdame. Tú también trabajas, pues no te pases. 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Oye, ya tengo la aceleración. Ahora vamos a reemplazarlo aquí, pues. 9. La aceleración vale 2. Dividido entre 2 de la formulilla. Por el tiempo elevado al cuadrado que yo quiero calcular. A ver, no te esfuerces. ¿Cuánto sería el tiempo? Al ojo. 3 segundos. Muy bien. 3 segundos. Y ya está. Entonces, observen que tanto las fuerzas que originan el movimiento y el movimiento están envolvidos aquí en cinemática, perdón, en dinámica. Oye, estamos usando cinemática y estamos usando dinámica, ambos. Lo que nos interesa es el movimiento y quién lo origina. La conexión que existe entre ellas es la segunda ley de Newton, porque aquí aparece la aceleración que en cinemática la usamos para estudiar el movimiento. O aparece ahí para estudiar el movimiento. Muy bien, 3 segundos. Perfecto, ¿comentarios? ¿Comentarios, chicos? Seguimos entonces. Seguimos, agárrate, gente, este problema. Pregunta de examen de admisión. Problema 6. Calcule la tensión en las cuerdas 1 y 2. Si el eje vertical gira con rapidez angular constante de 5 radianes por segundo, la esfera de 2 kilogramos y los hilos inextensibles son de 1 metro. De 1 metro de longitud, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Hoy yo quiero saber cuánto vale la tensión 1 y la tensión 2. Esa es nuestra pregunta aquí. Imagínate que venga esto en el examen de admisión, que vamos a aprenderlo cómo resolver el problema. Muy bien, gente, aquí está la pelotita que va a describir la trayectoria circular. Vamos a dibujar la trayectoria circular de esta pelotita.
Por lo tanto, traigo aquí una esfera y vamos a achatarle en los polos y traemos aquí la trayectoria. Un poco más larga. Ahí está. Trayectoria que sigue esta pelotita. En esa trayectoria dibujamos los ejes. ¿Qué ejes, profe? El eje radial y tangencial. A ver, dibújalo, profe. El eje tangencial, tangencial a la trayectoria, y el eje radial a la trayectoria. Perfecto. Recuerda que este es el centro aquí de la trayectoria y este R minúscula o ejesíneo ahí sería el radio de la trayectoria. Muy bien, aprovechándonos de este triángulo rectángulo, vamos a hallar ese radio, pues vamos a hallar ese radio al ojo. La longitud de la cuerda es 1 metro. Nos dice el problema aquí, 2 hilos inextensibles son de 1 metro. El hilo 1, 1 metro, el hilo 2, otro metro. Perfecto. Por acá tenemos el radio aquí, lo que yo quiero calcular, y este angulito, el de arriba, 37. Perfecto. Oye, ¿cuánto sería este radio? A ver al ojo, ¿cuánto sería? Sería 0.6 metros, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? 0.5, 0.6. Este sería 0.6, este sería 0.8 y este sería el 1.0, ¿verdad? Que es el 1. Los famosos 3, 4, 5. Ahí la proporción 3K, 4K, 5K. Perfecto. Entonces el radio es 0.6 metros. O vamos a decir 6 décimos o 3 quintos. Vamos a colocarlo ahí en fracción para facilitar el cálculo posterior. Ahí tenemos el radio 3 quintos de metro. Muy bien. Muy bien, gente. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta pelotita. A ver, hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta pelotita. Por aquí tenemos el peso. Vamos a dibujar el peso por ahí. Sería el producto de la masa por la gravedad. La masa de la esfera es 2 kilogramos. Ahí está. 20 newton. Muy bien. Vamos a dibujar las tensiones salientes del cuerpo. Tensión de la cuerda 1 y por aquí tensión de la cuerda 2. Dibujamos la tensión por aquí y la tensión por aquí saliente del cuerpo. Muy bien, dos cuerdas diferentes, obviamente, dos tensiones diferentes. Por lo tanto, como tenemos el ángulo 37 tanto arriba y abajo, astutamente voy a hacer la siguiente jugada. Observa aquí. Vamos a llamarle a la tensión 1 3K. Perdón, 5K, que estoy diciendo. Oye, claro, la hipotenusa aquí 37, 53, ya sabes. 5K, astutamente. Y aquí a la tensión 2, yo le voy a llamar 5, vamos a usar otra proporción, 5L. ¿Correcto? Claro, para hallar las tensiones, ¿qué necesito saber? El valor de K y el valor de L. Multiplica por 5 y ya está. Entonces, astutamente usamos estas proporciones del 37, tanto arriba y abajo. Muy bien, descomponemos aquí los vectores porque no están en los ejes, porque en el eje radial es donde vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Descomponemos la tensión 1. A ver, descomponla. Vamos a tener dos componentes. Una componente en el eje tangencial y la otra componente en el eje radial. A ver, ¿cuánto mide cada componente? A ver, gente, al ojo. A ver, te ayudo. Aquí sería 37, ¿verdad? La componente que está al frente de 37, sería esa componente, sería el 3K. Y esta componente al ladito sería el 4K. Por lo tanto, aquí sería 3K. Y por aquí, 4K. Ya está descompuesto el vector tensión 1 que le llamé 5K. Nos olvidamos de él, ya no existe más. La misma historia se repite para la tensión 2. A ver, descomponemos. Tendríamos una componente en el eje radial y la otra componente en el eje tangencial. ¿Cuánto mide cada componente? De nuevo, a ver, te ayudo. Este ángulo sería 37. 3L y 4L. ¿Quién es 3L? ¿Y quién es 4L? A ver, 3L sería el radial, ¿verdad? 3L. Y el 4L sería el tangencial. Perfecto. Descompuesto el vector, nos olvidamos de él, ya no existe más. Muy bien, ahora sí tenemos componentes tangenciales y radiales. Muy bien, gente.
Ahora vamos a hacer lo siguiente, oye. ¿Qué pasa en el eje tangencial, que es el eje vertical? Oye, el cuerpo, su trayectoria permanece horizontal, no sube ni baja, no hay movimiento en el eje tangencial. Por lo tanto, se encuentra en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a cero. Observa que la componente aquí de la tensión 4K que sube debe compensarse con 4L y 20 newton que baja. Por lo tanto, las fuerzas que suben, 4L, son iguales a las que bajan. Perdón, 4K es la fuerza que sube, disculpa. Iguales a las que bajan en módulo 4L más 20 newton. Sácale cuarta todo y L pasa a restar al K. Si yo le saco cuarta a todo y L pasa a restar al K, aquí nos quedaría un 5. ¿Verdad? Cuarta de 25. Perfecto. Una ecuación. Muy bien. Vamos a analizar ahora en el eje radial, que es, por cierto, es el eje horizontal, ¿verdad? El eje horizontal se cumple la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas centrales o radiales o normales o centrípetas. Va a ser igual a la masa por la aceleración central o radial o centrípeta. Y ojo, según el problema, tenemos el dato de la velocidad angular. La velocidad angular aquí. ¿Cuánto es esta velocidad angular? Aquí el problema nos dice 5 radianes por segundo. Muy bien. ¿Cómo se interpreta esto? Las fuerzas que entran menos las que salen. ¿Quién entra? 3K y 3L entran, no hay ninguna que sale. Sumamos las que entran. 3K más 3L menos las que salen, menos 0. No hay ninguna que es menos 0, es como no hacer nada, ¿verdad? Es igual a la masa es 2. ¿Dónde está? Aquí, la masa es 2. Multiplicado por la aceleración centrípeta en función de la velocidad angular, vamos a expresarlo ahí, velocidad angular al cuadrado por el radio de la trayectoria. Y el radio de la trayectoria lo hemos calculado aquí. Perfecto. A ver, sácale factor común 3, te queda dentro K más 3L. Aquí a la derecha tenemos el 2, omega, es 5 elevado al cuadrado, multiplicado por el radio que es 3/5. Muy bien, te puedes dar cuenta que 3 a la derecha y a la izquierda se van, un 5 arriba y abajo también, te queda 5 por 2, 10. Perfecto. Oye, la suma K más L es igual a 10. Y la diferencia es 5. ¿Cuánto vale cada uno? Sistema de ecuaciones. Por lo tanto, vamos a resolver aquí nuestro sistema de ecuaciones. A ver, súmala. Súmala, 2K. L menos L se van. 10 más 5 es 15. Por lo tanto, K sería 15 medios. K sería 15 medios. Por lo tanto, ya puedes saber cuánto vale la tensión 1. Lo multiplicas por 5 y lo divides entre 2. ¿Y cuánto sería el valor de L? A ver, ¿quién me dice cuánto es el valor de L? Si K vale 15 medios, reemplázalo aquí en cualquiera de las ecuaciones y encuentras el valor de L. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale L? A ver, piense bien. 5 medios. ¿Todo el mundo de acuerdo con su compañero? Si no lo votamos. Es una broma. Es una broma. Muy bien, chicos. Ya tenemos el valor de K, de L. Entonces queremos saber cuánto vale la tensión 1. Al final aquí de tu vida sería 5 veces K. Pero K vale 15 medios. Por lo tanto, la tensión 1, ¿cuánto te quedaría? ¿Cuánto te queda? 37,5, ahí está. Sin esforzarnos. Newton. Y la tensión 2 sería 5L. 5L que vale 5 medios. 5 por 5 es 25 entre 2. Ahí está. 12,5 Newton. Muy bien, ahí tenemos nuestras respuestas. La tensión 1 y la tensión 2. Correcto, gente. Comentarios. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Estamos llegando al final. No hay comentarios, vamos ya aproximándonos al final. Último problema, a ver, gente, último problema.
Algunos están callados, gente. Ustedes están muy callados. Son tímidos algunos. Problema 7. Cuando sobre un bloque de 10 kilogramos que se encuentra sobre una mesa horizontal lisa, actúan las fuerzas F1 aquí en forma de función de los vectores unitarios, F2 también en función de los vectores unitarios, F3 y F4. La aceleración que adquiere tiene módulo de 4 en la dirección del eje X positivo. Si sobre el cuerpo solo actuaran la fuerza 4 y 5, halle la aceleración que tendrá dicho bloque. Muy bien, tenemos dos casos aquí, en la cual actúan 4 fuerzas con esta aceleración que adquiere, y el otro caso es en la cual que actúa F4 y F5, y me piden hallar la aceleración en el segundo caso. Muy bien, vamos a imaginarnos que este plano del papel es el plano de la mesa. Tenemos ahí un cuerpo. Vamos a ver, un bloque dice aquí el problema. Entonces vamos a traer este bloque. Ahí está. Un bloque. Y vamos a dibujar ahí las fuerzas que están actuando sobre este bloque, que por cierto la masa es 10 kilogramos. Ahí está, 10 kilogramos. Para ayudarnos, por aquí tendríamos el eje X y el eje Y. Ahí para ayudarnos. Muy bien, voy a reescribir aquí los datos que nos dan, los vectores. Observa que F1 en función de los vectores unitarios es menos 20i menos 30j, un vector ahí. En forma cartesiana yo lo puedo escribir la componente x, que es menos 20, la componente y, que es 30, y ya está. Recordamos aquí, gente, un vector ahí en función de los vectores unitarios o en forma cartesiana, existe una equivalencia, xy más y, j, ¿verdad? Si está en función de los vectores unitarios, yo lo puedo escribir en forma cartesiana usando esta equivalencia. Perfecto, eso es lo que yo estoy haciendo aquí, lo que yo estoy usando aquí. ¿Cómo sería F2? A ver, ¿cómo sería F2? F2 es menos 40i, no hay nada en j. Por lo tanto, en x, el i es el vector en el eje x, sería 40, como no hay nada en j, es 0. Perfecto. ¿Cómo sería F3? El vector F3. Veamos, 15i más 50j. El 15 sería el x y el j sería 50. Perfecto. Y ojo, la unidad aquí está todo en newton. Perfecto. ¿Qué más? Y F4 no sé. No sé cuánto es F4. No nos piden tampoco, pero podemos calcularla. F4. Ahí está, F4. Y además nos dicen que la aceleración que adquiere es un vector que mide 4 y se va en la dirección del eje X positivo. O sea, es un vector que mide 4 y se va en la dirección del eje X positivo. Oye, eje X positivo es positivo. Por lo tanto, o sea, es un vector que mide 4 y está sobre el eje X positivo apuntando a la derecha. Por lo tanto, en X es 4 y no hay nada en J, 0. Gráficamente, ¿cómo sería? Esa aceleración sería un vector que mide 4 y apunta hacia la derecha. Ahí tenemos la aceleración. ¿Cómo serían los vectores? Oye, F1 es menos 20 en X, menos 30 en Y. F1 más o menos sería más o menos así. F1. F2 sería menos 40 en X y 0 en Y. Estaría sobre el eje X. Ahí está, F2. F3 sería 15 en X y 50 en Y, más o menos así. Ahí tenemos F3. Y F4 no sé qué forma tiene. Vamos a ponerlo por ahí. Por lo tanto, ahí tenemos F1, F2, F3 y F4, que tiene una forma que yo no sé. ¿Qué? ¿Podríamos calcularlo? Sí. Muy bien, vamos a aplicar la segunda ley de Newton porque la aceleración que tiene este cuerpo es 4,0. Segunda ley de Newton. Muy bien, vamos a aplicar segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas que está actuando sobre este cuerpo es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es esto? Sumatoria de fuerza, la suma de todos los vectores que están ahí. F1 más F2 más F3 más F4. Vamos a sumarlos, pues. A ver, suma ahí los vectores F1, F2, F3. Y aquí me va a quedar un F4, pues.
Y aquí la suma de estos vectores en forma cartesiana. Y por aquí tenemos la masa, que vale 10, multiplicado por la aceleración, que es el vector 4,0. Muy bien, gente. Vamos a hacer un poquito más a la derecha. Esa suma de fuerzas es la suma de todos los vectores más F4. Pero ¿cuánto es F1 más F2 más F3? Que lo conocemos. A ver, ¿cómo sumas esto? Las X con las X, las Y con las Y. A ver, sumamos las X. ¿Cuánto es menos 20 menos 40 más 15? A ver, gente, ayúdame, rápido. Menos 45. Ahí está, menos 45. Ahora en las Y. Menos 30 más 0 más 50. ¿Cuánto? 20. Muy bien. Exactamente. Oye, aquí a la derecha, bueno, vamos a despejar F4. F4 vamos a despejarlo. Aquí. Oye, 10 por 4 es 40. 10 por 0, 0. Y este vector que está sumando pasaría a restar. Menos, no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente un control C, control V. A ver, resta esto, gente. ¿Cuánto sería el vector F4? A ver. A ver, réstalo. Las 85, menos 20. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya sabe, las X con las X y las Y con las Y. Va a restar. Muy bien, gente. Oye, sin querer queriendo hemos calculado F4, pero no nos piden. El segundo caso, este es el primero. El segundo caso, tenemos el mismo cuerpo, segunda escena, ¿verdad? Tenemos el mismo cuerpo, ahora está actuando F4, que lo acabamos de calcular, y F5. F5 que tiene menos 25 y menos 60J. Voy a dibujarlo por aquí, F5. F5 ahora está actuando. Ojo, está actuando únicamente F4 y F5 sobre el cuerpo. ¿Cuál es la aceleración? Muy bien, de nuevo aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la nueva aceleración. Vamos a llamarle A' para no confundir con esta A. Oye, las únicas fuerzas que están actuando es F4 más F5. Y estamos llegando al final, gente. Resiste. Y esto es igual a la masa, que vale 10 por la aceleración que yo quiero calcular. Oye, ¿cuánto vale F4? Aquí lo hemos calculado. No lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V. Uy. Ahí está. F4. Oye, ¿cuánto vale F5? El problema ya te lo da por suerte. Observa aquí F5 es el vector menos 25y menos 60J. ¿Cómo lo escribo en función de los vectores unitarios? A ver, dímelo. Perdón, ¿cómo lo escribo en forma cartesiana? Ya está en función de los vectores unitarios. En X sería menos 25 y en Y sería menos 60. Perfecto. Por lo tanto, F5 no lo voy a escribir de nuevo. Ahí está. Sumamos entonces esos vectores. Y esto es igual a 10 veces la aceleración, la nueva aceleración que yo quiero calcular. Estamos llegando al final, gente. Resiste. Este problema es bien bacán. A ver, suma estos vectores. Y me dice cuánto sería aquí la resultante de estos dos vectores. X con X, 60. Ahí está. Y la otra, menos 80. ¿Todo el mundo de acuerdo con su compañero? 60 menos 80. Las X con las X y las Y con las Y. Muy bien, y esto es igual a 10 veces la aceleración prima que yo quiero calcular. Muy bien, y al final de tu vida, oye, ¿cuánto sería la aceleración prima? Sácale décima a todo. Décima, décima, décima. Se van los ceros. 6i o 6 menos 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo sería en función de los vectores unitarios? A ver, 6i menos 8j metros por segundo al cuadrado, unidad de la aceleración en el SI, Sistema Internacional. Metros por segundo al cuadrado y ya está. Muy bien, gente. Ahí tenemos nuestra aceleración para el caso 2 de este problema. Muy bien, chicos, comentarios. Aquí hemos recordado
hemos recordado aquí un poco de vectores. Si te pidieran cuál es el módulo de este vector, ¿qué haces ahí con este vector en forma cartesiana si te piden el módulo de este vector? Un comentario más ahí. ¿Qué haces para calcular el módulo de ese vector? Simplemente Pitagorazo, ¿verdad? 6 al cuadrado más el menos 8 al cuadrado, que sería raíz cuadrada de 100, 10. El módulo de ese vector, 10 metros por segundo al cuadrado. Si te pidieran, ¿no? Pero aquí no te están pidiendo eso. Muy bien, gente, si no hay más comentarios, vamos a quedarnos por aquí.